Le damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, a este formato, este programa. Nada está dicho. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, agradecer a RPP, a Nada está dicho, y a su persona, Mauricio, y atento a las consultas, y agradecerle esta invitación, y espero que no sea la última. No, siempre bienvenido. Reflexionábamos en torno a lo que estamos viviendo y el esfuerzo que viene haciendo desde hace décadas el Estado para posicionar al Perú como destino turístico. El esfuerzo, obviamente, acompañado de una inversión económica multimillonaria. El Perú participa en ferias internacionales, acabamos de ganar un premio en Dubái con nuestro pabellón, pero todo este esfuerzo de décadas para convertir al Perú en un destino potentísimo turístico, porque tenemos todos los recursos para hacerlo, en 8 semanas en realidad se ha visto severamente resquebrajado a nivel de reputación. Si uno pregunta, oye, ¿puedo ir a Machu Picchu? De repente no es un buen momento, te pueden cortar la carretera, de repente interrumpen el servicio de tren, o de repente hay una huelguista de controladores aéreos y no llegas a tu destino. Cuando uno pierde reputación, credibilidad, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Cómo recuperamos el buen nombre que ya lo habíamos logrado, no solo por los recursos que tenemos, sino porque teníamos un servicio eficiente a quienes nos visitaban? Y este se ha visto interrumpido. Si me permites, para hacer una introducción de lo que hemos tenido en positivo el país, que no nos bastaba porque teníamos que trabajar también otras reformas que no le hemos hecho hasta el día de hoy. Mal que bien hemos tenido y hemos sido ejemplo en cuanto a la política macroeconómica en los últimos 20 años, que nos permitió también tener esos ahorros que ya no lo tenemos, pero que lo tuvimos para enfrentar el COVID, ¿no? Que fue más o menos 10.000 millones de dólares. Producto de esa disciplina fiscal y de ese manejo macroeconómico en la mayoría de los indicadores, salvo el del ingreso per cápita, que sí estamos bajos en América Latina, con relación a otros países como Chile, Colombia, ¿no? Pero sacando lo positivo de ese manejo macroeconómico, no hemos sabido aprovechar también momentos cruciales que hemos tenido en los últimos 15 años, un poco más, de ese crecimiento que estábamos por encima del 5%, y que debimos de aprovechar ese crecimiento para esas transformaciones y esas reformas pendientes todavía. Es más, por el lado positivo, que he empezado un poco, estamos en un gran momento de las exportaciones, tanto primarias y las exportaciones de agroexportación. Sí, de agroexportación no tengo dudas, pero por ejemplo, sube el precio del cobre y nosotros paramos las pampas de donde sale el cobre del Perú. Justo tomando como ejemplo y de la entrevista anterior, ¿no? El año pasado ya nos costó en cuanto a producción, que más o menos la producción normal que tiene las bambas es más o menos por encima de las 400.000 millones de toneladas métricas, bajó a 270.000 por las paralizaciones que hubo el año pasado. Estuvo entre 270.000, cercano a los 300.000. Ahora nuevamente, por iniciativa de la propia empresa, ha paralizado, por los motivos que sabemos. Por la falta de seguridad, no existe, digamos, una mayor estabilidad jurídica, porque se viene, lamentablemente, esos factores negativos. Y para terminar, que sepa también el público, hemos bajado 8 puntos, Mauricio, en cuanto al índice de atracción para las inversiones. Estábamos en el puesto 34, ahora estamos en el puesto 42. Sí, yo acabo de conversar con el dirigente de la Comunidad Chile, el señor Edgar Lima, y nos hemos centrado en las bambas, pero ocurre algo también trágico en Cuajone, que es un proyecto minero importantísimo, porque una comunidad colindante les ha cortado el suministro del agua desde el pasado 28 de febrero. Entonces, visto el panorama de nuestro país, no solamente me quería ir a indicativos macroeconómicos y las agroexportaciones se mantienen muy bien, sino a la reputación que trae una consecuencia inmediata en el mediano y en el largo plazo. Si los inversionistas estaban tratando de traer dinero acá para generar exploraciones mineras o proyectos hoteleros o potencializar el turismo o finalmente invertir en agroexportación,
La inestabilidad política es un factor que de alguna manera paraliza la inestabilidad política. ¿Cómo podemos revertir eso? Para redondear un poco cifras, entre las dos minas, tanto Cuajone y Las Bambas, se está perdiendo alrededor de 14 millones de dólares diarios. Diarios. Así es, ¿no? Impresionante. Y entre ambos estamos poniendo en riesgo posiblemente por encima de 16.000 puestos de trabajo directos, entre planilla y contratistas. Pero sabemos que el efecto multiplicador de puestos de trabajo indirectos es más o menos de por cada puesto directo, entre 8 a 10 puestos indirectos, ¿no? Entonces, imagínate que estamos poniendo en riesgo por encima de más de 100.000 puestos de trabajo en esas dos minas o unidades productivas mineras tan importantes que necesitamos del país. Por ejemplo, ahora escuchábamos que el dirigente de la comunidad Chila pedía la presencia del presidente del Consejo de Ministros para el lunes y piden la presidencia del Consejo de Ministros. Nos explicaban los estrategas que aunque pidan al presidente del Consejo de Ministros o aunque pidan al presidente de la República, quien tiene que ir es el que dirige la unidad de desactivación de conflictos sociales. Y es algo que finalmente se ha desactivado progresivamente desde que el señor Castillo entró a la presidencia. Y lo han comentado y lo han analizado públicamente en distintos espacios periodísticos quienes estuvieron en esos cargos, que no deberían ser políticos, sino de técnicos. Y un poco ahí estamos pagando una factura en dos proyectos mineros, usted acaba de mencionar, de 14 millones de dólares diarios. Y es un poco, si te equivocaste por falta de experiencia, que lo ha admitido públicamente el presidente Castillo y le están diciendo, mira, esto se resuelve de esta manera, esta es la ruta, ¿por qué no tomar ese puente? Es como dispararse a los pies, eso es lo que no terminamos de entender. Para empezar, y complementar un poco la consulta, la PCM tiene un órgano sobre el tema de conflictos sociales. Aparte que se creó... Está muy debilitado porque los técnicos se fueron. Justo quería tocar ese tema. Aparte existe el Viceministerio de Gobernanza Territorial. El tema de conflictos sociales, si vemos y somos rigurosos y objetivos, existe una ausencia de Estado, no solamente con este gobierno. La estrategia, ¿cuál ha sido? Conflictos sociales, que se entiendan las comunidades con la empresa. Y esa estrategia, en vez de solucionar los conflictos sociales, porque hace daño al país en cuanto a imagen, en cuanto a ser atractivo de inversiones, ¿no? De estar en mejor ranking, en mejor situación, estamos empeorando. Porque nadie va a querer invertir en el Perú con esta creciente, digamos, ola de conflictos, paralizaciones, porque no estamos dando, digamos, la seguridad jurídica en cuanto a la operatividad de estas inversiones. Es más, la gente quizás no ignora, Las Bambas tenía un plan de inversiones adicionales por 2.000 millones de dólares. ¿Lo va a hacer ahora en estas condiciones? Sí. El viceministro de Gobernanza Territorial era el señor Molina. Así es. Luego sucedió en este cargo Giselle Guamaní. Y ambos, a pesar de tener estrategias técnicas distintas, pero ambos coinciden que se tiene que hacer seguimiento diario, las 24 horas, a los dirigentes, a los comuneros, para que no nos pase lo que estamos enfrentando. Y lo que estamos viviendo es la desactivación de estas unidades en energía y minas, en transportes y comunicaciones, en comercio exterior y en la propia PCM. ¿Cómo salimos de este dolorosísimo entrampamiento? Paro agrario, se bloquea la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, el turismo paralizado en Puno, lo mismo en Cusco, 2 proyectos mineros importantísimos en punto muerto y la lista continúa. ¿Cómo salimos de esto, señor decano del Colegio de Economistas? ¿Qué sugerencia? Un gobierno que genere confianza y que sepa planificar. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, nosotros tenemos uno para los próximos 4 años. Sí, nosotros nos pronunciamos, incluso antes que asuma este gobierno, cuando hubo la crisis de noviembre del 2020. Al final acabó con la, ¿no? con la vacancia de Martín Vizcarra. Y sigue vigente. Se requiere de un gabinete de consenso, de
ancha base. Pero ¿usted considera que la crisis que estamos viviendo empezó con la elección del presidente Castillo o empezó en el 2016 con la elección del presidente Kuczynski y un legislativo que no fue tampoco, de alguna manera, armonioso, ¿no? ¿Dónde cree que empezó la crisis? La crisis ya es estructural. La crisis entre este enfrentamiento legislativo y ejecutivo viene del 2016. Y lamentablemente ninguno ha asumido su rol de promover el desarrollo dentro de sus atribuciones y competencias. En primer lugar, no han compartido una agenda mínima país, por lo menos en 5, 6 puntos. Más aún cuando llega el tema del COVID en el año 2020. Por ejemplo, usted ha tocado un tema que no se ponen de acuerdo desde el 2016, ejecutivo y legislativo. Y no hay una agenda mínima país. Muchos economistas ven con preocupación este posible retiro adicional de los fondos de las AFP que ya se está de alguna manera anunciando desde el legislativo. Que nos haría daño a la economía, que las consecuencias van a ser nefastas, que nada, hemos escuchado a todos dar una versión técnica que no es oportuno y que ya hemos tenido muchos retiros. Ahí hay una discrepancia que desde su punto de vista sería subsanable o no con el retiro un retiro más de las AFP que anuncia el Congreso de la República. Es el sexto retiro. 3 leyes que se dieron, más 2 decretos de urgencia, y este sería el sexto retiro que se estaría aprobando, porque ya se ha aprobado a nivel de la Comisión de Economía del Congreso. Para empezar, sabemos inmediatamente que sí necesitamos una reforma previsional en el país, mejorar el privado, el propio público, a través de la UNP, que también existe una serie de debilidades y no se está asegurando con una pensión mínima decente al peruano que ya llega a esa edad. Pero un tema es distinto, es la reforma que está pendiente y en buena hora que se vea ese tema. Y es más, esa reforma previsional, Mauricio, no puede estar ajeno también a una política de poder fomentar el empleo formal. No hay otra solución de que si tú quieres llevar una reforma previsional, vincular a esa también a esa política de generar empleo formal. Hemos hecho todo lo contrario. Cada día producimos empleo informal. En segundo lugar, estamos condenando a muchos peruanos que no tengan en el futuro una pensión, por cuanto ya en estos momentos se calcula que existen 5 millones de peruanos que están con cuenta cero en sus aportes pensionarios en AFP. Entonces, eso es sumamente peligroso. Entonces, estas medidas que aparentemente, llámenlo como gusten, ¿no? Inicialmente la mirada de profesionales, medios de comunicación populistas, que en vez de favorecer al peruano de a pie, lo estamos perjudicando. Entonces, creo que en este momento lo que necesita el país es un gobierno que genere confianza, que se propicie el empleo, porque es lo que más nos hemos quedado como país débiles después del COVID. Y entonces el peruano necesita mejorar sus posibilidades de empleabilidad y en mejores condiciones. Ese es el reto que se debe asumir y que es más, el espacio que se ha perdido siempre, porque casi hace muchos años que no funciona, es el Consejo Nacional de Trabajo. Es el mejor espacio que se ha debido de ver estas políticas de empleabilidad, ¿no?, consensuadas a fin de ir construyendo un país mucho más igualitario y con mayores posibilidades de éxito. Viendo como, digamos, fin supremo a la persona, al peruano de a pie. Estamos en un momento internacional muy complicado por la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este contexto, obviamente, nosotros también tenemos políticas nacionales equivocadas y ahí están también los resultados. Viene la protesta de Huancayo y el Ejecutivo reacciona diciendo: les bajo el IGB a los productos básicos de la canasta familiar. Muy accidentado todo, pero al final, otra vez, los economistas y los analistas dijeron: no va a bajar el pollo, no va a bajar los huevos, ahí no tienes por qué bajar IGB.
El propio exministro de Economía, Pedro Franque, ha sugerido que más efectivo ante esta crisis que se está viviendo internacional y nacional sería un bono. Así es. ¿Cuál es su posición? ¿Le pareció correcto lo de la eliminación del IGB o se inclina por la hipótesis del bono como las que ya hemos tenido? En buena hora que Pedro Franque lo haya dicho hoy día. Nosotros lo dijimos hace 3 semanas. Creo que lo dijo antes de ayer, no hoy día, pero lo ha hecho recientemente. Hay experiencia ya aquí en el Perú cuando se han aplicado esas medidas no han sido tan eficientes porque al final el consumidor final no lo siente y no ve... Se refiere al IGB. Al IGB y también incluso al impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Ambas ya entraron en vigencia, ¿no? Ahora, lo del IGB era como tan general Así es. que abarcaba al que no tiene, al que tiene un poquito, al que tiene más o menos y al que tiene mucho. Y es más, el propio proyecto del Ejecutivo fue también cambiado, porque el primero que hicieron llegar al Congreso y el día lunes 11 fue distinto, y es el que prácticamente el Congreso dijo, ya que vaya este que nos ha hecho llegar el Ejecutivo, que fueron para 5 productos, pero con las salvedades que incluso ya existe cuestionamientos, porque en algunos productos no se considera esta exoneración en toda la cadena, ¿no?, de producción y distribución, ¿no? Entonces, también vemos ese problema. Ahora, No venden el mismo precio del pan. Si tú comprabas 4 panes antes de hacer esta medida de exoneración, te siguen dando la misma cantidad de panes. bueno, ¿No? Así es. Recapitulando, desde el decanato del Colegio de Economistas, ustedes no están de acuerdo con este retiro que se podría venir de las AFP. Ustedes consideran también que se deberían devolver los técnicos capacitados a las unidades de conflictos sociales de los distintos ministerios y que se deberían atender. Pero corrigiendo un tema que no se hizo, con el aprecio que le tengo al amigo Molina, faltó planificación territorial. Y también definir los roles del Estado, empresa, ¿no?, y en cuanto a vigilancia y control, ¿no?, de las comunidades inmersas en el área de influencia. Existen alternativas de solución. Ni siquiera hemos podido plasmar una cartera de proyectos en la que esta cartera de proyectos lo financia el Estado, involucrando las 3 instancias de gobierno, lo que le toca a la empresa privada, ¿no?, y las comunidades en cuanto a su rol de vigilancia y cumplimiento de estos compromisos. Bien. Lo hemos escuchado al dirigente, ¿no?, Edgar Lima. Así es. Y ahí La existe un comunidad problema. chila, Así porque es. no es tan sencillo, son varias Así es. comunidades y entran en contradicciones. Bueno, pero ahí estamos. La ausencia de Estado hace que incluso hubo unas permutas de tierra, ¿no? Sí. Posiblemente escuchar las 2 partes si es que ha habido un incumplimiento, pero ahí el que no solamente tiene que estar como árbitro, sino también un actor clave de poner, digamos, las reglas de cumplimiento de esos compromisos es el Estado. El Estado no puede estar ausente y no puede tener la estrategia, oiga, este problema es de 2 partes, empresas y comunidades. No, existe un gobierno nacional, un gobierno regional y los gobiernos locales. Y esas 3 instancias manejan recursos. Nos preguntamos, ¿qué se ha hecho con el canon y sobrecanon minero en todos estos años de bonanza minera en el país? Buen punto. Vemos colegios de calidad, vemos hospitales, vemos infraestructura para la competitividad, cómo compensar otras actividades económicas que están dentro del área de influencia a fin de que ganemos todos como país. Y eso no se hace, Mauricio. Qué complejo en realidad, porque todo parte también de tener, como usted dice, una agenda mínima que miremos en común una vez que hemos terminado las elecciones, derecha, izquierda, centro, un partido y el otro, pero la mínima agenda, los 3 puntos, ¿cuáles serían a ejecutarse en los próximos 4 años desde su punto de vista para tener otra vez estabilidad? Si usted tuviese la posibilidad de poner en la agenda 3 puntos, agenda país, ¿cuáles serían? 1, generar confianza con posibilidades de éxito en una mejor gobernabilidad. Y eso lo tiene que generar el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo lugar, prioridad número 1, llevar a cabo
una mayor eficiencia en la reactivación económica. No hemos culminado todavía ese proceso de reactivar la economía producto de lo que hemos pasado a través del COVID, sobre todo en el año 2020, ¿no? Y nos tenemos que recuperar en varios sectores. Uno que es tan dinámico y que el Perú debería ser una potencia mundial, no lo somos, no nos podemos mentir, es el turismo. Y es Claro, pero... así es, pero no lo somos. Es más, antes del COVID, si vemos estadísticas, Colombia y Chile, con menos atractivos turísticos, ¿no?, que lo que el Perú tiene, tienen mayor turismo que recepciona a ambos países. Entonces, tenemos que trabajar mucho en turismo. Y algo que es indispensable, que cualquier punto que pongamos para tener agenda país, si es que no estamos unidos cuando debemos estarlo, tampoco los vamos a alcanzar, y es un tema que nuestros políticos deberían darnos una tregua y dejar de confrontarnos, porque ahora el tema es ricos y pobres, blancos y de San Isidro, y si eres del Ande o no. Todos los discursos que nos llegan de las autoridades políticas son divisionistas, no son de concertación. En el turismo, para terminar, medio minuto. Tomo como ejemplo México. México tiene problemas serios, problemas de corrupción, narcotráfico, también, ¿no?, ciertas debilidades, como tienen gran parte de los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hicieron una cruzada hace 50 años y como vemos México, es una potencia mundial en turismo. Recepcionan más de 20 millones de turistas, bueno, en años normales. El año del COVID fue un año atípico para todo el mundo, pero ¿cómo ha podido lograr? Lógico, tiene un país que demanda mucho turismo, que es Estados Unidos, pero ¿cómo ha podido construir incluso turismo artificial? Porque hay ciudades que no existían antes, como Cancún, Acapulco y otras ciudades que están siendo sumamente aprovechadas para el turismo. Aquí, con la potencialidad que tenemos en costa, sierra y selva, creo que con esa visión que nos unamos todos, la cantidad de empleo que podemos generar en los próximos 20 años en turismo es incalculable. Creo que eso está fuera de discusión. Gracias, señor Carlos Castro, por acompañarnos esta noche, decano del Colegio de Economistas. Al contrario, gracias a ustedes y cuando crean conveniente estaremos aquí. Nosotros vamos a volver con la congresista Norma Yarrow de Avanza País.